Siempre, bueno, siempre nos sorprende, siempre nos llama la atención. Espero. Primero, que te interese todo lo que te interesa, luego que te lo sepas, luego que lo expliques como lo explicas, y luego que a todos nos fascine como nos fascina. En fin, es un fenómeno. Carlos, ¿para qué te lo voy a negar? Vamos a hablar hoy de mentiras históricas. Efectivamente, a mí es un tema que, en primer lugar, me llama mucho la atención porque yo cuando la primera vez que lo he leído, lo he aprendido, me he percatado de esas mentiras históricas comúnmente creídas, pues ha sido completamente sorprendente. Y yo creo que, bueno, pues hay ciertos acontecimientos históricos que los damos por hechos, quizás por rutina, por la tradición oral o por otras diversas cuestiones, pero que hay que matizar porque no fueron así y hay siempre cosas que... Por ejemplo, Nerón... Y eso sí que me ha sorprendido. Nerón no incendió Roma. Bueno, esto es uno de los, podríamos decir, uno de los hechos por antonomasia que debemos negar y además que se niegan la... Que no estaba en Roma. Es que, en primer lugar, además la película Quo Vadis, que tan famosa, pues promocionó este hecho muchísimo. No, en primer lugar, no estaba en Roma, efectivamente. Estaba en la villa de Ancho. Ancho está a 50 kilómetros de Roma, en el palacio de verano que tenía, porque el calor tan agobiante de Roma había hecho al emperador huir a las afueras de ella. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Además, el incendio, el que mejor nos lo narra, era en ese momento Publio Tácito, que... no creo que nadie se imagine que era un niño de 9 años que escribió todo lo acontecido en el incendio y nos explicó que fue uno de los peores incendios que sacudieron Roma y que duró 6 años. Creo, ¿no? Sí, en el Gran Circo de Roma, donde se organizaban las carreras de cuadrigas, cuando no había funciones, se instalaban tenderetes con ventas, mercadillos, una especie de mercadillos, y las familias, los propietarios de esos tenderetes, se quedaban allá a comer y a vivir por miedo a los ladrones. Entonces ellos hacían la comida en unos hornos portátiles, unos hornillos, que al parecer hubo un escape de fuego y entonces el viento ayudó a propagarlo. Y se lió. Y además Roma en ese momento era una de las ciudades más caóticas de todo el mundo. Es que nos decías que Nerón no solo no provocó el incendio, sino que acudió inmediatamente a Roma a dirigir la extinción. Nada más le informaron, el cónsul hizo la oportuna gestión y le informó en su palacio, acudió rápidamente a Roma, se instaló en un palacio que tenía como buen gobernante en el centro de Roma, sacó todas sus obras de arte del palacio para que se salvasen, creó hogares para los desvalidos y para los indigentes y para las gentes afectadas por el incendio. Como mínimo, ¿es cierta una mitad de la historia que culpó a los cristianos del incendio? No, eso tampoco. No. ¿Tampoco? Hay que matizar muchísimo. En efecto, hay bastantes cristianos que murieron durante la famosa persecución de Nerón, que no fue una persecución, todavía no se puede hablar de persecución. Lo que pasa es que cuando las redadas policiales, porque además Nerón mandó policías y bomberos a la ciudad para sofocar el fuego, porque era una ciudad tan mal organizada que tenía 1.350.000 habitantes, era la más grande del mundo en ese momento. Era una barbaridad. Pero en el centro eran calles sin planificar, no tenían algunas no tenían salida, eran calles cerradas, la gente vivía apelotonada, excepto los más adinerados. Perdona que te corte. ¿Cómo se forma la mentira? Bueno, ¿por qué se dice eso? Bueno, es que contra Nerón luego ya sabemos que hubo unas conspiraciones, Séneca, entre ellos el estoico Séneca participó en ellas, que había nacido en Hispalis, ¿no?, en Sevilla, y entonces atacaron mucho a Nerón. Pero hasta ese momento Nerón había sido un emperador muy bien considerado. Todos en los crucigramas incluso pone tirano romano Nerón. Pues no era así. Había sido un emperador muy bien considerado. Y sí es cierto que hubo este incendio y él trabajó lo mejor que pudo. Es más, todo ese, lo que se dice que él organizó el incendio para que le sirviese como inspiración para sus composiciones líricas, completamente falso. Él, cuando la ciudad ya estaba completamente calcinada, destruye todo el centro y crea avenidas y cortafuegos para que no vuelva a ocurrir lo mismo, y la planifica. Han creado un mito de falso, pues, falso, sí. Y otra cosa, lo de los leones. Los cristianos encima los echaron a los leones. Eso es otra de las mentiras más absurdas que se puede crear, porque las fieras, es cierto que en Roma se utilizaron. En primer lugar, no existía el Coliseo, porque lo crea Vespasiano más tarde, y además lo crea. Coliseo viene precisamente porque en las inmediaciones había una estatua, un coloso de Nerón enorme, y entonces dijeron coloso Coliseo, pero era el teatro de Vespasiano, ¿no? Pues las fieras no se llevan hasta Roma durante el reinado de Trajano y Adriano, que eran dos emperadores españoles, más o menos en el siglo II, en el 120, y esto estoy hablando de julio del 64, o sea que es muchísimo antes. Y es cierto que hay cristianos, en ese momento en Roma vivirían unos 2.000 cristianos. ¿Hay algún momento en el que se echan los cristianos a los leones? No. ¿O siempre ha sido un mito? No, quizás durante las persecuciones más posteriores, la última es la de Diocleciano, Adriano, etcétera, sí, puede ser.
Es posible, pero como barbaridad. Es no, decir, sí, como barbaridad, sí. O sea, no era un deporte habitual. No, porque además, por eso, como he dicho, nace más o menos hacia el 120. Y lo que relativo a los cristianos, quizás fue que durante las redadas policiales, por sospecha, detuvieron a algunos cristianos, pero más que nada por negarse a cooperar. A San Pedro seguramente le detuvieron porque se negó a cooperar, porque claro, él no quería tener nada que ver en apagar un incendio que, por ejemplo, estaba consumiendo ídolos romanos, porque él no creía en ellos, ¿no? Entonces le detuvieron y le crucificaron porque la legislación romana decía que a todos los que no eran romanos, pero no que no viviesen en Italia o que no hubiesen nacido en Italia, sino que no tenían la ciudadanía romana, cuando se les condenase a muerte debían ser crucificados, la crucifixión. Los que tenían la ciudadanía romana, como por ejemplo San Pablo, no podían tener una muerte tan ignominiosa, entonces se les decapitaba, que era algo como más noble, ¿no? Hablando de esta cuestión, otra mentira. Bueno, ¿La guillotina? Efectivamente. Es más, yo, por ejemplo, he hecho la prueba y vas Lo de Guillotín, que fue el doctor Guillotín, eso sí que ha cuajado, digamos. Bueno, vas a un diccionario etimológico y buscas guillotina y describe máquina, etcétera, 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 durante la Revolución Francesa, inventada por el doctor Guillotín. Bueno, pues es completamente falso. ¿Es falso? Sí. En primer lugar, este hombre, el doctor Guillotín, era un novicio jesuita que sale del ámbito religioso para dedicarse a la medicina. Y entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, él es uno de los que apoya la pena de muerte. Hay otro diputado, como es Robespierre, que dice que la pena de muerte le dejaba al hombre sin posibilidad de expiación, le cerraba el camino a la virtud y mataba la dignidad humana. Él estaba en contra de la pena de muerte. Aún así se aprobó durante la Revolución Francesa y el doctor Guillotín informó al Parlamento de que había un invento, que era que era bastante rápido para las ejecuciones. Pero no lo había inventado él. No. Además, en ese momento se guillotinaba a cualquiera. Un hombre que robó una cartera en París le guillotinaron, ¿no? La inventó un hombre que se llamaba Antonio Luis, por eso al principio esta máquina se llamaba la Luisette, porque la inventó Antonio Luis, inventó la cuchilla que le cortaba, etcétera. Pero este hombre la diseñó y luego se le encargó a un ingeniero de París, a un ingeniero francés que vivía en París, pero que la cobraba tan cara que se le remitió el encargo a un alemán residente en París que se llamaba Schmidt. Entonces él construyó la guillotina y además luego el doctor Guillotín vivió amargado toda su vida de pensar que su nombre había denominado a este artefacto tan tenebroso, ¿no? Bueno, no lo hubiese aconsejado. No. Óyeme, la boda de los Reyes Católicos, vas ahora y nos dices que no era válida. Bueno, son investigaciones muy serias, repito que todo esto está contrastado y documentado. Y en efecto, la famosa boda acaecida en Valladolid el 19 de octubre de 1469 no era válida porque no contaba con la necesaria dispensa pontificia. ¿Por qué necesitaba esa dispensa pontificia? Porque tenían un parentesco, es decir, sus abuelos, el abuelo de Isabel de Trastamara y de Fernando de Aragón, habían sido hermanos y eso corrían el riesgo de excomunión si se casaban. Entonces, ¿qué pasó? Que encargaron al cardenal Alfonso Carrillo, que él falsificó una bula, una especie de bula pontificia, entonces se casaron, pero repito, con el riesgo de ser excomulgados. Pero luego, y ellos lo sabían que todo era falso, porque luego, posteriormente, solicitan a Rodrigo Borgia, que era que hablamos el otro día, que era el cardenal de Valencia, el arzobispo de Valencia, que hablase, hiciese como intermediario con el Papa para solicitar la bula. Entonces Rodrigo Borgia además era un hombre muy ambicioso y quería ganarse el ducado de Gandía. Entonces va allí y luego este hombre, Rodrigo Borgia, cuando se le nombra Papa Alejandro VI en 1492, lo primero que hace es darles el título a Isabel de Trastamara y a Fernando de Aragón de Reyes Católicos. Les da ese título. Y luego la unidad de España, que no se produce en 1492. No, pero eso es un hecho, es muy simple. Todo el mundo cree que cuando el 3 de enero de 1492 se conquista Boabdil, el rey de Granada, entrega las llaves a los reyes católicos, que ya se había unificado España. En primer lugar, las Islas Canarias, el proceso de conquista y de expulsión de sometimiento a los guanches, que eran los nativos que vivían allí, no se culmina hasta 1496, 4 años más tarde. Y además el reino de Navarra siguió siendo independiente hasta 1512. El reino de Navarra había sido el reino de la reconquista más importante antes de que se crease Castilla. Y además estaba muy vinculado a Francia. Felipe IV el Hermoso, que hablamos de él cuando traté el tema de los templarios, era Felipe IV de Francia, pero también Felipe I de Navarra. La capital era Pamplona, y entonces, ¿qué ocurre? Que en 1512 Fernando
de Aragón, Isabel de Trastámara, la reina Isabel la Católica ya había muerto, Fernando de Aragón encarga al duque de Alba que invada el reino de Navarra y entra casi sin resistencia, Pamplona, y luego ya se hace oficial la admisión del reino de Granada a la corona de Castilla. La en las atención Cortes de esas Burgos, entradas de casi sin 1515. resistencia, es decir, pues vaya Sí, sueño. sí, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando se puede entra... complicar mucho, pero por lo que sea, a veces la casualidad en la No, por historia ejemplo, es muy buena. Alejandro Igual Magno, otro día hubiese sido o sea, un fregado, pero no. No, Alejandro Magno, por ejemplo, decía cuando entra en Egipto, era además muy bien recibido porque expulsó a los persas, a los tiranos persas. Y en este caso tampoco hubo mucha resistencia, porque Navarra, al fin y al cabo, bueno, era un reino independiente, pero ya había perdido muchísimo de su potencial que tenía durante la Edad Media. Carlos, Guillermo Tell. Bueno, Guillermo Tell es una leyenda que además en Suiza las monedas aparece representado, pero que también Pero es... durante años Bueno, parece primero que fue vamos a dado contar por verídico. qué es la leyenda de Guillermo Tell, porque a lo mejor hay gente que no lo conoce bien. Ujú. Esto era hacia el año 1300 más o menos, la aldea de Altfort, donde residía este individuo, estaba dominada por Austria. Austria dominaba todo Suiza. Y el tirano Gesell, que era, bueno, pues su tiranía era legendaria, había hecho para que todo el mundo se sometiese a Austria, había colocado un palo, una vara con un sombrero encima, y todas las personas que pasasen por la plaza tenían la obligación de arrodillarse, hacer una reverencia, ante la insignia, como acto de sometimiento a la corona austríaca. Entonces Guillermo Tell pasó por allí y no se arrodilló, dijo que se negaba. Entonces los guardias le capturaron y le llevaron ante el gobernador y le dijo, ¿por qué no te quieres arrodillar? Y dice, porque no, lo veo una tontería, ¿no? Entonces el gobernador lo que hace es que captura al hijo de Guillermo Tell, le lleva a un campo de tiro de arco y le pone una manzana en la cabeza al niño y le dice, bueno, a ver si, di que tu puntería es legendaria, a ver si puedes con tu flecha atravesar la manzana y no dar a tu hijo. Entonces da y efectivamente atraviesa la manzana, pero a su hijo no le pasa nada. Y luego había sacado otra flecha del carcaj y entonces le dice el gobernador, ¿y esa otra flecha para quién era? Y dice, era para matar al tirano. Entonces le encierra en la cárcel, luego Guillermo Tell logra huir y entonces Suiza se independiza. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es una gran muestra del nacionalismo suizo, efectivamente, contra el dominio austríaco. Pero además se ha conjeturado, pero hay bastantes ¿Pero Guillermo Tell pruebas. existió o no? No se cree que No existió. existe. Es una deformación del nombre de Wilhelm Tell, que es otro héroe nórdico. Es decir, la leyenda de Guillermo Tell tiene orígenes nórdicos, porque Suiza estaba de cara a Escandinavia, a Alemania, a la zona norte. Y en las historias nórdicas, a diferencia de las mediterráneas y las griegas, siempre se cuenta la leyenda de un campesino rebelde y el tirano captura a su hijo como, pues como medio como rehén, ¿no? Y esa es la temática de todas las leyendas, las historias nórdicas, ¿no? O sea, que tiene muchísima influencia, nació prácticamente de eso. Lo que pasa que a Suiza, evidentemente, hay muchísimos intereses turísticos que lo obligan a mantenerlo, ¿no? Nunca, pues es una leyenda al fin y al cabo y... Carlos, otras mentiras históricas, hacemos un salto. Las carabelas parece que no eran 3. Bueno, a mí realmente tampoco voy a llegar al extremo de tachar de inculto a toda persona que diga que fueron 3 carabelas, porque a lo mejor hay gente que lo desconoce, pero a mí me parece una barbaridad que, por ejemplo, en periódicos, en otros medios de comunicación se dijeron conmemoración del 5º centenario de que las 3 carabelas. Pues no, porque había 2 carabelas, la Pinta y la Niña, que estaban dirigidas por los hermanos Pinzón, pero luego había otra que era la Santa María, pero que no era una carabela, era una nao. Además, ¿Y era muy diferente? Sí, además, en primer lugar, una diferencia del lugar donde estaban los astilleros. Las carabelas se solían construir en la costa sur, pero la Santa María se construyó en el Cantábrico y al principio no se le llamaba Santa María, se le llamaba La Gallega, porque se construyó en la zona de Galicia. Entonces, bueno, pues Colón y además Colón en sus diarios habla de la nao capitana, y la nao capitana era la nao Santa María. Entonces él fue la nao Santa María cuando el 12 de octubre ¿Que era más del pequeña la 92 nao? construye... No, al revés, no. ¿Es más grande? Sí, tenía además más velas, tenía 5 velas, una era latina, y tenía muchísimas diferencias técnicas, castillo de proa, etcétera, que le diferenciaban de las carabelas. Colón llega a la isla de San Salvador, que es la primera que descubre el 12 de octubre de 1492, y como la nao Santa María había sufrido muchísimos destrozos, utiliza su madera para construir un fortín donde deja algunos soldados. La expedición la integraban 100 hombres y se quedan unos cuantos soldados que tienen bastantes altercados con los nativos, y luego él vuelve en otra de las carabelas, ¿no? Y realmente pues ha habido muchísima... además, ha habido también errores históricos precisamente sobre las otras 2 carabelas, porque por una traducción incorrecta del latín se creyó que las 2 carabelas estaban descubiertas.
lo que daba una heroicidad a Lito, bueno, pues claro, ir con una carabela descubierta era algo totalmente heroico. Descubierta es un... Claro, pues una nuez, contra las digamos, inclemencias, efectivamente. Pero entonces era una palabra mal traducida y realmente estaba cubierta, o sea que tampoco... Lo que sí es que es el hito de que Colón pues, creyó y descubrió lo que llamó las Indias, ¿no? O sea que eso sí es completamente verídico. De todas formas, parece que ese error o ese cambio tardó en ser reconocido oficialmente. Bueno, ya desde 1892, con el cuarto centenario de la conmemoración del descubrimiento de América, ya hubo bastantes intelectuales y eruditos que avisaron y percataron de ello, que no era una carabela, que no una nao. Pero hay gente, bueno, pues que no la ha querido reconocer porque creen que el orgullo hispánico es más si decimos que fueron 3 carabelas, pero yo lo veo completamente absurdo. La gente tiene que estar concienciada y hay muchísimas. Yo, por ejemplo, en La Rábida, en el monasterio de La Rábida en Huelva, cuando vas allí te explican pues la nao Santa María, ¿no? Nadie, el sacerdote que te lo explica, el religioso nunca cometería el error de decirte la carabela Santa María. Por favor, sería un error imperdonable. Estamos hablando de errores y mentiras históricas, como por ejemplo que Livingstone, el célebre Livingstone que nosotros conocemos tan bien, ¿no? El doctor Livingstone, supongo. Sí, caballero, responde. Pues parece que no bueno, era explorador, no estuvo en África. Bueno, esto es casi más lógico, así lo podemos calificar, porque Livingstone en sí era misionero y médico. Él nace además... David Livingstone en la miseria, en Escocia, en 1813, y a los 10 años ya trabajaba en una factoría en la que entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la tarde, o sea que estaba explotado. Y algún contacto suyo, algún amigo, algún conocido le recomendó que estudiase medicina porque así podría ingresar en la Sociedad de las Misiones de Londres y podría irse a China. Él quería irse a China porque, bueno, pues por lo menos tendría más futuro, ¿no? Entonces él estudia medicina y solicita la destinación a China, pero como en esos momentos, entre 1840 y 1842, estaba desarrollando la famosa guerra del opio entre Gran Bretaña y China, pues no podía haber, por problemas diplomáticos ingleses, británicos en la zona, ¿no? Entonces él se marcha a Sudáfrica, a una pequeña misión, a una misión que había en Sudáfrica. Allí se instala, pero queda completamente desilusionado, y entonces se adentra mucho más hacia el norte, ¿no? Porque acaba en África rebotado, efectivamente. Sí, bueno, él llega a Ciudad Luego del Cabo. era misionero y Ciudad no del Cabo explorador. se la acababan de conquistar los británicos. O sea, que las películas de Tarzán también nos lían un poco. Bueno, muchísimo, sí. La acababan de conquistar los británicos a los holandeses, a los famosos Boers, que se habían adentrado más hacia el norte, a las regiones mineras. Entonces Livingstone deja esa pequeña aldea Kurumán, porque le desilusionó totalmente, y se marcha más hacia el interior de África y funda una aldea, funda una misión, pequeña misión, y solo logra convertir a una persona, a una única persona, ¿Solo? que era el jefe de la tribu, sí. ¿En todo ese tiempo? Efectivamente, sí. Solo logra convertir a una sola persona que bueno, pues consigue que abandone la poligamia. Lo que pasa que al cabo de unos meses el jefe indígena vuelve a la poligamia por razones de prestigio, porque el no tener varias mujeres en las tribus africanas significaba un desprestigio total. Entonces vuelve y bueno, pues esa conversión, en fin, el jefe se bautiza, pero es muy relativa. Entonces él vuelve a la aldea de Kurumán y se casa con la hija del jefe de la misión, que era de aspecto europeo, pero había nacido en África. Se casa con ella, luego manda a su familia a Inglaterra, se va, interna mucho, 1.600 kilómetros recorre haciendo mapas y anotaciones. Es más, hay un caso, un suceso que un león es atacado por un león que le da un zarpazo en el hombro, y entonces ese hombro, el hombro izquierdo creo que fue, le queda ya invalidado para toda la vida. Le salvó un nativo de ese altercado, y luego ya recorre toda África, es aclamado por la Royal Society de Londres como un héroe, y la Sociedad Geográfica de París, porque había hecho un hito increíble, ¿no? Pero él no quería volver a Europa, se sentía en África muy a gusto, y entonces se le da por perdido, se pierde como en la selva. Entonces, un periodista del New York Herald, que es Stanley, pues creía que sería una gran primicia que en su periódico saliese que se ha encontrado al doctor Livingstone. Entonces contrata una expedición, completamente magnificente, con muchísimo dinero, ¿no? Entonces se va hasta África, llega hasta Ujili, sí. Y en Ujili, en 1871, es cuando se produce el famoso encuentro que le pregunta, doctor Livingstone, supongo, y Livingstone responde, sí, caballero. Y entonces Stanley vuelve a Estados Unidos, le convierte en una persona
famosa, a Livingstone. Livingstone no quiere volver, muere, y luego además Stanley es el que conquista el Congo para la corona belga, para Leopoldo II. Bueno, pero esta es una mentira relativa, belga. Es decir, más que explorador era un misionero, es muy relativa, África rebotado. Pero también luego exploró, ¿entiendes? Porque una persona que hace esos descubrimientos al fin y al cabo es explorador. Carlos Blanco, gracias por haber estado con nosotros una semana más y hasta la próxima semana. Gracias.